Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra primera edición de Tolerancia Cero del año 2023. Un año que no da tregua, con una agenda repleta de temas que atizan la discusión pública. Los recientes indultos presidenciales acaban de sacudir la estructura del gobierno con la salida de la ministra de Justicia y el jefe del gabinete del mismísimo presidente Gabriel Boric, y también han generado alta incertidumbre sobre el futuro de importantes decisiones del Congreso, entre otras, la elección del nuevo fiscal nacional y la agenda de seguridad. De todos estos temas vamos a hablar con el senador Francisco Chaguán y también con Natalia Piergentili, uno presidente de Renovación Nacional, la otra del PPD. Y en medio de este desafiante escenario, hace unas semanas asumió Ricardo Meves como nuevo presidente de la CPC, que agrupa a las principales ramas del empresariado nacional. Esta noche vamos a conocer los planes y expectativas económicas que tiene el sector privado para este año que asoma acontecido y contingente. Parte de inmediato, Tolerancia Cero. Paula, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, feliz Hola, año. Francisco, ¿qué tal? Feliz año. Gracias por estar acá, Ricardo. Gracias por la invitación, Fernando, Paula, Francisco. A ver, primero, una posición de contexto respecto de cuáles son las principales amenazas de este año en términos económicos, básicamente para lo que es la producción y el comercio. Mira, fundamentalmente, a nuestro juicio, es la falta de crecimiento. Hoy día vemos que por distintas razones que ya podemos entrar a explicar, no se ve un crecimiento económico, al contrario, se ve un decrecimiento económico y hay una falta de inversión que nosotros estimamos a lo menos en un menos 6%. Y eso nos complica porque las condiciones para invertir, las condiciones para crecer hoy día no están dadas. Hemos hablado de falta de seguridad, falta de certeza jurídica, una convención o un proceso constituyente nuevo, que todo eso genera en el mundo privado incertidumbres al momento de generar inversiones. Ok. Ricardo, y en ese sentido, las expectativas juegan un rol muy importante en la economía. Había un gran economista que alguna vez dijo: un empresario invierte de repente porque se tomó un buen desayuno. Eso lo dijo Keynes. O sea, un economista más o menos reputado. Lo cual dice que esto no es pura racionalidad en las decisiones de inversión, sino que también son muchas veces, vienen un poco de la guata. Y hoy día las expectativas están particularmente bajas. ¿Cómo se cambian las expectativas? ¿Qué rol tiene el gobierno para cambiar las expectativas? ¿Qué debería hacer el gobierno para cambiar algunos ejes de esas expectativas a su Francisco, juicio? de guata, te puedo decir que hoy día, cuando hay falta de seguridad, de guata de nuevo, uno no le dan ganas de hacer nada. ¿Por qué? Porque uno puede armar un centro de distribución y tienes la inquietud de que venga una turba y lo asalte. Un comercio y venga alguien y te asalte. Vimos hoy día en la mañana, lamentablemente, el asalto que sufrió uno de los centros comerciales, una tienda. Bueno, claramente de guata uno dice: hoy día esta cosa no funciona. Entonces el gobierno, a nuestro juicio, debe generar un espacio de seguridad. Hemos hablado de un plan nacional de seguridad que realmente convoque a todos los actores y que avancemos en este tema que le afecta al final del día a la persona. Subimos hace unos 2 meses atrás de una comerciante que la asesinaron en el centro de Santiago porque tenía que pagar una cuenta, ¿no es cierto?, a quienes la extorsionaban. Esas cosas son las que hoy día están pasando, Ricardo, y tenemos que avanzar. Y más allá de esto de seguridad, que está claro como el punto, pero ¿ven ustedes un sesgo antiempresarial en este gobierno? En general no, sin embargo hay proyectos de ley que van a afectar al empresariado. Y tenemos por delante la reforma tributaria, tenemos la reforma de pensiones, súper necesaria, pero también tenemos el proyecto 40 horas que sigue avanzando y así. Entonces, cuando tú tienes todo este cóctel, claramente el empresariado dice: a ver, un momentito, yo voy a aguantar, voy a ver cuál es el escenario. Cuando se ven, por ejemplo, los WhatsApp que se vieron en torno al rechazo del proyecto en Plaza Gaña, el proyecto de Inmobiliaria Fundamenta, ¿ahí no hay un sesgo antiempresarial de funcionarios de gobierno? Probablemente en ese nivel ocurra, pero cuando estamos hablando con el ministro Marcel, cuando estamos hablando con el ministro Grau, con el propio presidente, fíjense que en septiembre, cuando en
En el encuentro del comercio yo invité al presidente y yo hablé de 4 C, de confianza, de competitividad, de crecimiento y compromiso. La idea de esto era justamente generar un marco con el presidente de entendimiento para que efectivamente entendiera y el gobierno entienda que el empresariado quiere que a este gobierno le vaya bien, porque así nos va a ir a todos bien. Y eso no es una simple frase, eso es una realidad. Si sacamos todas estas cuellos de botella, yo pienso que efectivamente el país puede volver a crecer. Ricardo, tú has dicho en algunas entrevistas que te has reunido muchas veces con el ministro Marcel y que has tenido una buena llegada, digamos, que te ha escuchado. ¿Cómo evalúas tú la gestión del ministro Mario Marcel a cargo de la billetera fiscal? En general le ha tocado muy duro al ministro porque tiene que desarrollar el plan de gobierno del presidente sin recursos, porque hoy día no vemos que se vayan a generar los recursos. Por lo tanto, el juego de piernas que él deba tener, y de aquí en lo sucesivo, en estas negociaciones que se van a tener al interior del Congreso, como decía, producto de la reforma tributaria, producto de la reforma de pensiones, todo esto que genera además una incorporación de mayor gasto a la empresa, él tiene esta pelota en su mano, ¿no es cierto?, y ha ido avanzando. Con nosotros también, pero a su vez con el Parlamento también tiene que hacer su cuota de negociación para que esto realmente avance. Los recursos hoy día son escasos y no vemos que este año, realmente vaya a haber una mayor generación de recursos económicos para las reformas que quiere implementar el gobierno. ¿Pero sí una gestión responsable fiscalmente la de Mario Marcel? Yo pienso que sí, yo pienso que sí. Y todo un dato, lo que veíamos hoy día, ¿no es cierto?, respecto, por ejemplo, a este autorretiro que está autopréstamo que está en pugna con la diputada Cariola, ¿no es cierto?, da señales de que efectivamente está siendo responsable. Entonces, por lo mismo, se critica, digamos, al empresariado que está, por ejemplo, contra la reforma tributaria, pero a la vez está a favor, por ejemplo, de que la PGU llegue a 250.000 pesos y aumentarla, pero ¿con qué recurso, manteniendo la responsabilidad fiscal, si no se allanan a una reforma tributaria? ¿Cómo se resuelve eso? Y finalmente se cruzan los puentes para que todas las buenas intenciones se pongan sobre la mesa. Lo que pasa es que nosotros no estamos contra la reforma tributaria. Nosotros pensamos que el Estado requiere más recursos, pero hay que ver cómo lo hacemos bien. Y ahí hemos planteado varias cosas. Crecimiento, que no lo vemos, pero el crecimiento hoy día debería generar en régimen a lo menos unos 600 millones de dólares solamente por ese factor, crecimiento económico. Cuando vamos a la informalidad, solo un dato. El año pasado se transaron cerca de 2.000 millones de dólares informal a través de plataformas tecnológicas. Eso significa 400 millones de dólares más para el erario fiscal. Vemos que las políticas de gobierno, de Estado más bien, son mal evaluados. Los programas, hay un estudio que señalaba que cerca de 5.000 millones de dólares están mal evaluados en programas de gobierno. Entonces yo creo que más allá de estar nosotros tratando de que sea una buena reforma tributaria, que no le afecta al patrimonio de los empresarios, que eso es desde nuestro punto de vista, afecta a la inversión nuevamente, pero sí hay un lote de cosas por hacer, de eficiencia del Estado, que claramente ahí el ministro tiene que ejecutarlas en función de los recursos que necesita. Y por último, para cerrar este tema, las 40 horas supone que en marzo estaría ya listo, digamos, el proyecto. ¿Ustedes han estado en esa mesa con la ministra Jara, han estado dialogando, han consensuado esto? ¿Están preparados para eso? Bueno, va a ser gradual, pero ¿están preparados para que sea realidad, digamos? Va a ser gradual, nos estamos preparando para eso. Hay varias empresas que ya han tomado algunas medidas, pero aquí hay un cuello de botella que tiene que ver con la adaptabilidad laboral. Y ahí es donde tenemos que sentarnos, ¿no es cierto?, con la central de trabajadores, porque nosotros hemos planteado que parte de las 40 horas tiene que venir acompañado de una mayor adaptabilidad laboral. Se avanzó, sin duda, por ejemplo, en actividades que son vinculadas al turismo, por ejemplo, que se pueden juntar 8 domingos para que después se puedan recuperar. Pero todavía creemos que hay que hacer un poquito de esfuerzo en ese sentido. Y en el ámbito, por ejemplo, de no el empresariado local, sino que el empresariado extranjero, siempre hay un interés por todo lo que sea la minería y están presentes en montones de partes, a pesar de que ahora hay un problema serio con Codelco, que ha decidido meterse en el litio tarde o no, y ahí hay un tema que algún día tendremos que conversarlo, porque es
una fuente de recursos que por mucho que a uno no piense que el Estado tiene que apartarse un poquitito, pero el 51 o 52% de los ingresos provienen básicamente de Codelco. ¿Qué pasa con la inversión extranjera, por ejemplo? ¿Les preguntan a ustedes, los inversionistas, notan ustedes de que hay interés para las nuevas cosas que están produciéndose? Nos preguntan y las respuestas nuestras no son buenas, Fernando, porque, por ejemplo, a propósito de los proyectos de hidrógeno verde, Alemania ya decide, ¿no es cierto?, salir del país desde ese punto de vista, en esos proyectos específicos. Entonces, claramente hay inquietud. Los inversionistas extranjeros están mirando a Chile. Muchas veces no entienden este proceso que ha vivido Chile desde el punto de vista político y por lo tanto también en la medida que esas incertezas no se aclaren, no van a probablemente generar mayor inversión en el país. ¿Y en qué tanto esas incertezas podrían resolverse con un proceso idóneo y efectivo de nueva constitución? Ese es el primer paso, pero sin lugar a duda que a partir de ahí las políticas del gobierno que permita generar inversión y crecimiento van a ser vitales para lo que viene en el futuro. Sí, es que a propósito de inversión extranjera, yo tenía una pregunta que viene de fondo, pero que ha sido poco discutida. Ha habido una inversión extranjera china muy grande en sectores regulados. Y hay gente que ha levantado la bandera, y esto no solo en Chile, sino que también es una discusión en Europa que está muy fuerte, de decir, bueno, en sectores regulados que estén empresas chinas, que en el fondo son estatales, eso significa que finalmente cualquier negociación, por ejemplo, de electricidad, la CGE o Transelec, etcétera, cualquier negociación termina siendo con el Estado chino. ¿Cómo ven ustedes ese tema? Bueno, normalmente nosotros no estamos viendo cuál es el inversionista que nos conviene o no nos conviene. Claramente nosotros queremos que haya mucha inversión y nuestros aliados históricos normalmente han sido Europa, Estados Unidos y China porque tenemos una vinculación comercial ya de larga data. Entonces, cuando vemos que efectivamente vienen inversiones chinas, bueno, es parte del ejercicio que tenemos y tenemos que ser capaces de abrir las puertas y si alguien tiene dudas, y particularmente las empresas que son de servicios públicos, ¿no es cierto?, tendrán que haber los controles necesarios para no tener los conflictos que tú señalas. Bueno, y a propósito de eso, una de las inversiones chinas está relacionada con muchas de las inversiones chinas con la minería. Y en Dominga hoy día también está presente. Esta semana supuestamente el Comité de Ministros va a ver el caso de Dominga. ¿Qué expectativas tienen ustedes respecto a eso? Porque ahí ya no estamos hablando de funcionarios menores como estábamos hablando del proyecto Fundamenta, sino que estamos hablando directamente del Comité de Ministros. Sí. Nosotros esperamos que, habiendo generado las soluciones que le pidieron a Dominga, eso se termine aprobando. Y hemos conversado también con el ministro Grau y en general con los ministros que es absolutamente indispensable que primero se homologue en todo el país los criterios de aceptación de los proyectos. Esto tiene razón, va al tema del ministro, pero aguas abajo, ¿no es cierto? Muchas veces nos vemos enfrentados a que hay proyectos que no tienen la misma lógica cuando se presenta en Arica, en Calama, ¿no es cierto?, o bien en el sur del país. Entonces, nuestra preocupación que le hemos manifestado al ministro es destrabar los proyectos. Eso es indispensable también para, nuevamente, las inversiones y el crecimiento. Y en ese sentido, él nos ha señalado que, en la medida, obviamente, que cumplan todos los requisitos, sí están disponibles para ir avanzando en eso. Pero la probabilidad de que pase Dominga es bastante baja, según se entiende, ¿no? Pero, bueno, esperamos que efectivamente, habiendo cumplido todos los requisitos técnicos, eso efectivamente se apruebe. Ricardo, volvamos al tema del Consejo Constitucional, porque es uno de los temas que bajaría la incertidumbre, ¿no?, tanto interna como externa, es tener claridad respecto al proceso y ya está el acuerdo que se está evidentemente tramitando. Sus declaraciones son muy a favor de que este acuerdo salga adelante y que se cumpla lo que se había prometido durante la campaña también y que es importante respetar lo que se acordó. Y después dijo una declaración que en el fondo era importante que los empresarios participaran del Consejo, incluso con candidatura, lo cual fue polémico. ¿Cómo sería realmente una participación en ese Consejo? ¿Quisieran llevar candidatura? ¿Quisieran participar? ¿De qué forma? No, nosotros no vamos a llevar candidatos, Paula. Yo creo que ¿qué es lo que es importante y hemos pensado además?
la voz del empresariado, en términos de la libertad, de tener la posibilidad de crear empresas, de crear emprendimiento, de tener estabilidad a propósito de las inversiones extranjeras, ¿no es cierto? Teníamos un decreto de ley 600 que ese ya no existe y que daba estabilidad a la inversión extranjera. Todos esos elementos son los que nosotros como empresarios tenemos que discutir y queremos que se discutan al interior de este nuevo proceso. Es eso lo que queremos hacer y ahí tendremos que ver con qué representante, ¿no es cierto?, nosotros vamos a ir conversando esta situación. No vamos a poner candidatos, pero sí que nos reciban. Si a nosotros no nos recibieron, no pudimos ser parte de la discusión del proceso anterior. ¿No le dieron las reuniones? Nos dieron 2 reuniones con las 2 presidencias que hubo, ¿no es cierto?, de la convención, cuando estaba Juan liderando la CPC. Pero si hablamos de los gremios en general, ¿no es cierto?, que conforman la CPC, no hubo una mayor receptividad al proceso, dentro del proceso constituyente. ¿Y podría caber la presencia de empresarios dentro del grupo expertos o no? Puede ser. Es que somos parte de la sociedad, Fernando. Yo creo que claramente sí. Es que ha sido tan laxa la definición del experto que efectivamente, perfectamente podrían ser los empresarios y podrían ser montones de otras personas también. Y sin ninguna duda, porque nosotros tenemos cosas que decir, pero no es que nosotros vayamos a proponer personas que estén ni en el panel de expertos ni en la elección. Ni en el Consejo. ¿Pero les parecería bien que hubiera expertos desde las empresas o desde los gremios empresariales? Absolutamente. Nosotros, Paula, tenemos el conocimiento al interior de nuestras empresas. Normalmente estamos conversando con los trabajadores de lo que piensan y la verdad es que aparte de que ya están medios hastiados de todo este sistema, ¿no es cierto?, que no se resuelve y están cansados, la gente realmente está cansada, bueno, pero nos dicen también, queremos tranquilidad, queremos seguridad y queremos vivir tranquilos. Claro. Y en ese sentido, la última encuesta CEP mostró que la aprobación o la legitimidad o la confianza en el mundo empresarial sigue siendo muy bajo. No en el nivel del estallido social, donde era como el 7%, hoy día está cerca del 20%, pero sigue... 38. ¿38? Bueno. 38. Bajó un punto, pero ya a lo menos 3 veces lo que era antes. Ya. La pregunta es, ¿cómo se logra insertar a la empresa como ente social, digamos, en una sociedad con bases de legitimidad después de todas las cosas que ocurrieron en el pasado y que afectaron severamente a su... Así que mira, esto lo hemos discutido mucho. Yo creo que lo primero es estar muy cerca de la gente. Ayer tuvimos un evento en Milipeuco, el 3xI, donde habían trabajadores, habían comunidades, habían dirigentes, habían políticos, en fin, y se da un nivel de conversación realmente espectacular donde se pueden generar redes y uno va conociendo lo que hace y lo que opina el otro. Eso, en mi experiencia, que la he tenido con la CUT, yo llevo prácticamente 6 años ya conversando en distintas instancias con la central, claramente es un plus que queremos poner a disposición de la sociedad, hablando de diálogo social. Todo eso tiene que generar un impacto y así podemos explicar lo que pasa con la empresa. No digo con esto que no vayan a haber otros problemas adicionales, porque los pueden haber. Somos personas, somos humanos y puede pasar eso. Sin embargo, cuando uno va al interior de las empresas, generando el conocimiento, generando el querer a las empresas desde adentro, y así vamos de alguna manera extendiendo esto, nos parece a nosotros, y además que con el ejemplo, como te digo, creo que podemos ir avanzando perfectamente. Por ejemplo, dentro de la lógica de una futura constitución, las organizaciones empresariales son tajantes respecto de que deben permanecer el Estado subsidiario o podrían ver nuevas formas de relación entre el Estado y las empresas. Yo creo que esa discusión de alguna manera está zanjada, sí, porque Fernando. uno de los 12 principios. Sí, yo creo que hoy día estamos entrando en un Estado social de derecho. Pero que esa es la pregunta. La pregunta mía es, ok, una cosa es que se hayan puesto de acuerdo otros para que esto pudiera ser así. Otra es que guste o no guste, defienden esa idea, ¿les parece razonable ir a un Estado social de derecho? A mí, por lo personal, sí me parece razonable, lo hemos conversado con las ramas, también les parece razonable.
Lo que pasa es que aquí, ¿cómo competimos desde el sector privado con el Estado? O sea, al final eso es. Cuando, a propósito de la pandemia, en Paine se crearon cerca de 11 ferreterías, deben haber habido 1 o 2 al principio. ¿Cómo ese emprendedor va a competir con una ferretería que le ponga la municipalidad? Con todos los recursos que puede tener la municipalidad y que si muchas veces le falta, probablemente vaya y le pida al Estado más recursos. Así no se puede competir. Por lo tanto, desde ese punto de vista, claro, el concepto de subsidiariedad del Estado está donde no están los privados, nos hacía y nos hace todavía mucho sentido. Lo que pasa es que ya el país cambió y que tenemos que avanzar en lo otro. Pero esos son a nivel muy micro, los elementos que a nosotros más nos preocupan. En ese sentido, el proyecto, por ejemplo, de este gobierno del gas a precio justo, ¿está dentro de ese marco de una competencia que no es igualitaria, digamos? Yo lo entiendo como que no es igualitaria, porque justamente, y en la historia, cuando las empresas quiebra el patrimonio del empresario que está detrás. El Estado y los Estados en general no quiebran, por lo tanto le pueden seguir poniendo recursos a esa empresa y afecta a la competencia. Y relacionado con eso, uno de las, ya no en el gas a precio justo, que es una cosa muy encapsulada, pero es una cosa que es mucho mayor en términos de plata, son lo que está ocurriendo con la ISAPRE. Ayer venía una crónica en La Tercera, que todos deben haber leído, que decía que aquí habrían 2 almas dentro del gobierno y un alma es que quiere que mueran las ISAPRES, simplemente por muerte natural, digamos, no ajustando de acuerdo a los parámetros que la Corte Suprema exigió. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes? ¿Han conversado con, no sé si con la ministra de Salud o con el ministro Grau respecto a la situación que está ocurriendo en las empresas de la ISAPRE? Lo hemos conversado con las ISAPRE, es un tema que nos preocupa mucho porque además esto tiene un impacto en el sistema de salud como un todo. Y nos preocupa muchísimo porque hay mucha deuda vinculada también con las clínicas, ¿no es cierto? Y en ese sentido, a mí me parece que si no se toma una medida bien disruptiva, hoy día hay una opción y una moción del Parlamento, ¿no es cierto?, para fijar las tablas y trabajar durante un año y tener una buena ley. A mí me parece que va a haber un impacto en las personas muy duro. ¿Puede quebrar el sistema? El sistema de las ISAPRES podría quebrar, pero a mí me preocupa más, Francisco, lo que le puede pasar a una persona que hoy día se está tratando un cáncer y tenga que parar de tratarse ese cáncer, pero porque no va a tener acceso a... ¿Cuántas semanas, cuántos meses, cuánto tiempo, cuánto aire hay suficiente antes de que se...? No conozco el caso exacto de cada una de las ISAPRES, pero nuestra preocupación es más global. ¿Y han podido percibir ustedes lo que salía en la crónica de La Tercera de que hay una parte del gobierno que quiere que caigan las ISAPRES? La verdad, yo lo personal no lo he percibido. No ha sido algo que ni con la ministra de Salud, ni con el subsecretario, yo personalmente lo haya podido percibir, por lo tanto no puedo... Ricardo, la encuesta CEP también muestra que hay un pesimismo bastante alto respecto a la situación económica del país. Un 63% la califica como mala y muy mala. Desde el punto de vista de los empresarios, que tienen también mucho poder, hemos hablado acá de todo lo que ustedes consideran que es importante cambiar y que también en el gobierno y el proceso constitucional nuevo tome en cuenta, pero desde el punto de vista de ustedes y como mandamás de la CPC, ¿qué crees tú que es importante que se haga desde la empresa para salir de este momento económico tan complejo y tender puentes hacia el gobierno, hacia otras instituciones para solucionar esta situación tan delicada? Para poner el país en marcha, realmente, Paula, sin lugar a duda, es invertir, generar puestos de trabajo, generar crecimiento económico. Fíjate que la única parte donde ha crecido el empleo es el empleo informal y el empleo formal ha ido decayendo. Entonces, claramente para que las personas tengan acceso a seguridad social, acceso a salud, acceso a que se le pueda atender si tiene un accidente, claramente eso está vinculado con el empleo formal. Por lo tanto, sin lugar a dudas, que en la medida que el gobierno vaya destrabando estas cosas que ya hablamos, nosotros tenemos entonces que empezar a generar inversión, crecimiento económico y buenos puestos de trabajo. ¿Y cuánto ha cambiado el empresariado
desde el estallido social, porque también, claro, el estallido, la pandemia, el 4 de septiembre, y parece que se hubiera olvidado también lo que pasó en ese momento, que significó para muchos empresarios empezar a, digamos, tomar nota de la situación, darse cuenta de que esto estaba pasando e iniciar ciertos procesos de cambio. Y lo pregunto también porque hoy día hay una declaración de Karen Tal, la nueva presidenta de ICARE, que dice: las demandas sociales que a mi juicio dieron origen al estallido y el proceso constituyente y a todo lo que nos ha pasado desde el 18 de octubre en adelante siguen ahí igual o peor. O sea, la situación está, ¿no? Bueno, es que es cosa de recorrer un poquito y conversar con la gente. Y hay mucha gente que tiene mucho temor, tiene inseguridad, no sabe si va a tener trabajo, no sabe si va a poder tener una buena jubilación, no sabe si va a poder llevar a su familia, a sus viejos, a sus hijos a atenderse en un hospital. Por lo tanto, yo creo que sí, que todavía eso significa una situación de angustia en muchísima gente. Y de eso hay que hacerse cargo. Pero hay que hacerse cargo bien. Pero, entonces, ¿desde el empresariado cómo? Bueno, por ejemplo, nosotros hemos estado conversando con la ministra de Salud para apoyar al sector público, ¿no es cierto?, en la lista de espera. Hay un acto concreto en el cual nosotros, y esto no es de ahora, esto lo venimos haciendo ya hace algún tiempo, ¿cómo somos capaces de apoyar entonces a que muchas personas que tienen que esperar años para que la atiendan o para que se tenga que hacer una operación, realmente eso ocurra? Esos son elementos que nosotros pensamos pueden ir avanzando en el rol que juega el empresariado, más allá de generar, ¿no es cierto?, puestos de trabajo, como lo decía anteriormente. Ricardo, durante muchos años se vivió entre el empresariado en general una idea bien ortodoxa de la economía, que estaba básicamente gatillada a través de la lógica de los incentivos, de lo que era incentivo o no era incentivo. Por ejemplo, cuando nace en la época de dictadura, pero nace la lógica de las ventajas comparativas. Tú dedícate como empresario a aquella cosa que la puedes hacer y vender bien, pero no trates de competir con alguien que la vende más barato, y ahí nos trasladamos todos, volvemos a China, y fue la maquila gigantesca del país, lo que en un sentido, si tú quieres, de productos disponibles de esa categoría, bingo, la gente pero se dejaron de hacer cosas que se hacían. Te voy a mencionar dos clásicas y que son graves. Nosotros teníamos uno de las industrias de laboratorios de remedios más importantes de América Latina en un momento dado, y que cayó, pero al suelo. Empezaste a importar todo porque en esa época estaba una situación económica que te dijeron que te debía durar hasta qué sé yo, el fin de los tiempos, que era el dólar pegado a 39 pesos, y de pronto cambia todo esto y viene una nueva mirada, y la nueva mirada, y te lo pregunto a ti, ¿qué tanto los empresarios conversan sobre las cosas que sería necesario retomar porque las hacíamos y ya no las hacemos? O meterse en temas que eventualmente sean una nueva exploración de empresa, tal cual como lo hicieron en su época los coreanos, para tratar de generar algo más allá de la minería, algo más allá que de las cosas tradicionales. Se conversa, Fernando, y estamos preocupados de eso porque, tal como decía la Paula, la preocupación también es qué es lo que nos pasa y cómo nosotros nos seguimos insertando en el mundo. Si yo estoy hoy día aquí y estoy presidiendo la CPC, es porque las ramas ven en mí una persona que puede, y la experiencia de llevar y conducir un diálogo social que efectivamente nos permita tener un acercamiento más profundo hacia las necesidades de la gente, es el hecho, ¿cierto?, que a mí me eligieron unánimemente. Entonces, a partir de ahí yo digo, mira, nosotros tenemos que avanzar en distintos segmentos, distintas cosas, desde el pago a 30 días, ¿no es cierto?, que tenemos una ley que, ahí está la ley, pero la verdad es que hay N mecanismos para pasar por el lado, y eso nos afecta a todos, ¿no es cierto?, hasta ver cómo se puede innovar a partir de la creación de empresas, a la creación de emprendimientos, cómo le metemos inteligencia al sistema para que realmente de ahí salgan entonces emprendimientos que realmente
el producto de eso también vaya quedando aquí en Chile, con toda la tecnología del mundo. Si no, nos vamos a olvidar nunca que estamos abiertos al mundo con más del 80% del PIB mundial, ¿no es cierto? Pero sí hay mecanismos. Ahora, tú hablas de solamente la minería o solamente la agricultura. La innovación tecnológica en la agricultura es brutal. Hoy día las cerezas que se acaba de terminar la temporada, ¿no es cierto? Ya los campos están prácticamente todos, ¿no es cierto?, techados para que llegar con un buen producto. Ahí hay tecnología, hay riego específicamente, sin ser mi área, pero sé que hay riego que le llega directamente a la planta con los nutrientes, en la utilización de drones para vigilar, en fin, hay una serie de elementos hoy día que se ha innovado y que están quedando aquí en Chile y es tecnología chilena. Ricardo, se nos está acabando el tiempo, hablemos de política. Ha sido una semana, unos días muy complejos para el presidente y para su gobierno. ¿Cómo lo ven ustedes desde la CPC, todo lo que ha pasado en el tema de los indultos, la renuncia a la ministra Ríos, del jefe de gabinete, toda esta situación que se ha generado estos días? Somos bien críticos por el desorden que hay hoy día. A nosotros nos dolió mucho el indulto y básicamente cuando hablo de nosotros por el tema del comercio. El comercio fue una de las principales víctimas del estallido social y que el presidente, más allá de sus facultades, porque sus facultades las tiene, yo no estoy criticando eso, sino que las personas que hayan salido y hayan sido indultadas nos dolió por el prontuario que tenían. Dicho eso, claramente, y hoy día el presidente reconoce que hubo desprolijidades. La pregunta que yo me hago entonces, ¿por qué han ocurrido muchas desprolijidades? ¿Qué es lo que nos está pasando con la institucionalidad? ¿Estamos cuidando realmente a la institución de la presidencia, a la institución de la Corte Suprema, del Ministerio Público? Yo creo que si hay algo que nosotros tenemos que cuidar para defender nuestra democracia son las instituciones. Y en ese sentido, todos estos problemas que se van generando y que se han ido generando, desde mi punto de vista, van minando de alguna manera esas instituciones. Y eso nos preocupa muchísimo. ¿Y eso es responsabilidad del presidente en este caso? ¿Minar esas instituciones o de quién? No, en los hechos se ha ido minando. Yo no digo que el presidente sea el responsable, él dirige el país, por lo demás, pero tiene sus ministros, tiene sus subsecretarios, tiene su gente de apoyo. Pero lo que ha ido pasando es lo que nosotros... hay un síntoma que nos está preocupando muchísimo, que es el minar las instituciones. Y eso tenemos que cuidarlo, pero a como sea, porque si no vamos a tener serios problemas de la democracia. Y en ese sentido, en marzo viene probablemente la perspectiva del nuevo retiro, que ya se está hablando mucho, que a mi juicio es una de las peores políticas que se han implementado desde siempre, digamos, muy mala, con efectos muy negativos, pero que sin embargo en el ámbito del comercio, por ejemplo, están con mucha expectativa porque generó un sobreconsumo. ¿Qué expectativas tienen ustedes respecto a una política como esa? ¿Es minar las instituciones o podría ser algo aceptable? Primero, y si nos retrotraemos al año cuando partieron los retiros, nosotros lo dijimos desde el primer momento. Sí, es cierto, nos va a ayudar, le va a ayudar al comercio que venía de un sistema y una pandemia muy dura, de un estallido social muy duro, pero claramente era una mala política pública. Yo sigo creyendo que es una muy mala política pública. Y en ese sentido, porque además le vas a quitar a las personas con lo que le queda y lo poco que le queda, ¿no es cierto?, su posibilidad de juntar unos pesos para la jubilación. Hoy día hay jubilaciones que son indignas y eso es lo que nosotros nos tenemos que preocupar. Entonces, claro, la expectativa está, que bueno que venga, pero no, si aquí tenemos que mirar a largo plazo. Mira lo que estamos viendo hoy día, cerramos el año con un 12,8% de inflación. Y en ese sentido, Ricardo, que esto está asociado a la reforma previsional, ¿ustedes son partidarios de que las AFP puedan mantenerse dentro de la administración de las carteras? Sí, absolutamente sí. Nosotros, y ahí voy a hacer un doble clic también a pesar del tiempo, pero es re importante aclarar que, y lo ha dicho el gobierno muy bien, que los fondos siguen siendo de las personas, lo que me parece extraordinario. Sin embargo, cuando la propuesta dice que todo pasa por el Estado, los incentivos se pierden para que se generen AFP o lo que sea que administre, porque si no tienen la relación directa con la persona, con el usuario, claramente no hay incentivos para conectarse contigo, conmigo, con cualquiera de nosotros, para ver y vendernos, ¿no es cierto?, el servicio que están entregando. Eso puede generar un impacto brutal en el mercado de capitales y por lo tanto a las personas. Cuando se habla del mercado de capitales tiene que ver con un crédito hipotecario que tenga una persona o un crédito de consumo que necesita una persona. ¿Y eso al ministro Marcel? Absolutamente sí. Sí. ¿Y qué le ha respondido?
Eso ya es parte de lo que va a pasar en el Congreso, porque de hecho, cuando, si bien es cierto, nosotros conversamos, y le tocó también a Juan ahí estar en la mesa de conversación con la ministra Jara, el proyecto se fue sin un acuerdo, así como lo fue 40 horas. Ahora, convengamos una cosa. El monto de las pensiones promedio en Chile hace mucho tiempo que viene siendo discutido. No es un problema reciente, es un problema que viene de arrastre, y de eso viene los 3 o 4 planes que se han hecho sobre reforma de pensiones. Claro. Este es el último. Y ahí hay un problema muy serio, porque la mejor opción va a subir el promedio de la pensión 60 lucas. Sí, pero Fernando, hoy día se han hecho esfuerzos importantes. Tenemos la PGU, hoy día volvió a subir, ¿no es cierto?, el 1 de enero la PGU, y tenemos que hacernos cargo también. Pero este es otro tema, ¿no es cierto?, son las remuneraciones en el país. Obvio. La tasa de reemplazo vamos a llegar más cerca. La tasa de reemplazo va a llegar cerca del 60%, 65% probablemente, y incluso un poquito por sobre los países de la OCDE, que nos gusta compararnos tanto. Entonces, no podemos pensar, ¿no es cierto?, o mezclar los proyectos más bien. Pensiones, uno, que tenemos que salir adelante, esta es tercera vez, en 10 años, ¿no es cierto?, que se está trabajando un proyecto de pensiones, pero tenemos que ir incluso más allá. Y en ese sentido, claramente, lo que está sobre la mesa a nosotros no nos gusta, porque el rol del Estado nuevamente nos complica, nos llama la atención que todo pase por el Estado, y las personas claramente no van a tener la información directa probablemente de sus AFP o de la institución que sea. Ricardo, pero las encuestas muestran que la gente está por un sistema mixto, y cuando se les pregunta que quiere que sea todo privado, dice que no también. Tampoco todo estatal, pero sí que sea mixto. Perfecto, mixto. Nosotros también no tenemos ningún problema con eso, pero compitamos en igualdad de condiciones. Y ahí no vamos a tener ningún problema. Ricardo, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día en Tolerancia Cero. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos, hay más.